Estamos en este ejercicio, el que vamos a resolver tal como lo hicimos con todos los otros pórticos y estructuras, solo que acá ya vamos a avanzar un poco para ver cómo sería el cálculo de las reacciones de vínculo y posteriormente los diagramas de momento flector, esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Tenemos entonces que el primer paso para la solución de estas estructuras isostáticas múltiplemente articuladas es ver el número de chapas que la componen. Tenemos S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 y S8. Hay una que está en azul, que tiene la particularidad de que en la articulación A567 hay una articulación que parte evidentemente la estructura en S6 hacia abajo y en S7 hacia la derecha. Y la articulación 7-8 no parte la estructura en azul, sino que es una articulación que está juntando o uniendo la chapa S7 con la chapa S8. Pero sí, como digo, sin partir la estructura. Así entonces tenemos 8 chapas, con lo que arriba los grados de libertad del sistema desarticulado son 3 por 8, 24. Si liberamos de los apoyos la estructura, tenemos entonces, como se puede ver abajo, diagrama de cuerpo libre en rojo, tenemos que la articulación A1, 2, 3 está entre 3, la articulación 3, 4, 5 está entre 3, la articulación 5, 6, 7 está entre 3, la articulación 7, 8 está entre 2. Así, si sumamos las restricciones de vínculo que estas articulaciones internas provocan en la estructura, tenemos que son 4, 8, 12, 14. Luego sumatoria de sub i de paréntesis igual a 14, con lo que la estructura, los grados de libertad de la estructura articulada será los 24 de la estructura desarticulada menos los 14 que quitan las articulaciones internas igual a 10. Quiere decir que esta estructura tiene, cerrame Lucho, esta estructura tiene 3 grados de libertad. Ese diagrama de cuerpo libre posee 10 grados de libertad. Entonces, si sumamos las vinculaciones externas, que es sumatoria de B sub E, corchete, tenemos que es 1 más 2, 3, y 2, 5, y 2, 7, y 2, 9, y 1, 10. Apoyo móvil, fijo, 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 móvil, 10. Quiere decir entonces que el grado de estaticidad es 10 menos 10 igual a 0. Quiere decir que la estructura, aparentemente, es una estructura isostática. Y veremos su estabilidad o cómo está la configuración de las estructuras principales y secundarias. Si buscamos entonces en la figura superior, vemos que la estructura principal le llamamos 1, EP1, es la chapa S6 y S7. ¿Por qué S6, S7? Porque la S6 está articulada en A5, 6, 7 con la S7. Entonces, entre las chapas S6 y S7 conforman un sistema triarticulado. Este sistema triarticulado provee puntos fijos a derecha en la articulación A7-8 y a la izquierda a la chapa S5. Entonces, si vemos hacia la derecha, este punto fijo aplicado en el extremo de la S8 con el apoyo móvil en el apoyo F es un sistema, es una chapa simple. Es una chapa
simple. Es como una viga simplemente apoyada, pero es una chapa simple. Tiene un apoyo doble, que es el punto fijo, y un apoyo simple, que es el apoyo móvil externo F. Si nos vamos hacia la izquierda, tenemos que ese punto fijo en la articulación A567 nos provee un apoyo doble para la estructura compuesta por S5 y S6 y articulada en A345. Quiere decir que la chapa S4 y S5 es un sistema triarticulado que a su vez provee un punto fijo. Fíjense que siendo ya una estructura secundaria, pero ya apoyada en una estructura principal, también pasa a ser se integra como una estructura fija a la estructura principal, siendo una estructura secundaria. Entonces, en esta articulación A345 tenemos un punto fijo y la historia se repite. Articulación doble en el punto fijo A345, articulación en el A123 y apoyo fijo en B. Tenemos otro sistema triarticulado. Entonces, si este sistema triarticulado está apoyado en A345, se integra a la estructura como una estructura estable, se integra a la estructura formada por las otras tres secundarias y la principal. El punto fijo A123, que es el punto fijo que provee esta estructura hacia la izquierda, hace que la chapa S1 sea una chapa simple, porque tiene PF, o sea, el apoyo A123 o el punto fijo A123 es el apoyo 2 y el apoyo A externo móvil sería lo que configura a S1 como una estructura chapa simple. Entonces, fíjense ustedes que hemos ido transitando desde la estructura principal hacia la derecha y hacia la izquierda. Y hemos ido viendo que las estructuras secundarias, luego de que se las califica como chapa simple, chapa doble, sistema triarticulado o caso especial, se van integrando a la estructura principal, es decir, se van apoyando y van integrando una estructura estable y rígida. Entonces, si nos fijamos abajo, ya donde dice estructura, la EP1 es la S6S7. Es un sistema triarticulado y provee un punto fijo en la A567 y en el A78. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa ya ahora? Y fíjense que en este caso he puesto unos circulitos donde dice EP1, ES1, ES2, ES3 y ES4. Es una secuencia de cómo se van colgando de la estructura principal las estructuras secundarias. Entonces, si pasamos a la próxima hoja, se completan lo que yo ya les anticipé. La S1 es la S8 con una chapa simple, la S2, S5, S4 que es sistema triarticulado, la ES3 es la S3, S2 es una sistema triarticulado y la ES4 es una chapa. ES4, la estructura secundaria 4 es una chapa, es la chapa S1, es una chapa simple. Vamos ahora a la solución. Si tomamos la chapa, nosotros tenemos que, ¿cuál es el concepto? El concepto es resolver primero las estructuras secundarias, resolver primero las estructuras secundarias e irles trasladando las acciones de estas estructuras secundarias a la estructura secundaria si tiene una a continuación. Es decir, lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a calcular primero la estructura secundaria que se la indicó con el circulito S4. La S4 tiene
un apoyo móvil en A y tiene un punto fijo o apoyo doble en A1, 2, 3. Entonces fíjense que cada punto fijo se comporta directamente como un apoyo doble. Entonces fíjense qué es lo que hay que resolver acá. Hay que resolver una chapa simple. Si fuera recta, sería una viga simplemente apoyada. Entonces, en esa chapa simple, ¿qué es lo que se calcula? Ustedes se olvidan de todo lo que está a la derecha y solamente calculan esta chapa simple. ¿Qué obtienen al calcular esta chapa simple? Al igual que en una viga simplemente apoyada, evidentemente obtienen las reacciones de vínculo. Entonces, al resolver esta chapa, fíjense ustedes que hemos designado con R asterisco 1, 2, 3 a la reacción en ese apoyo que lo llamaremos, por una cuestión de orden, A1, 2, 3, asterisco. Asterisco porque no es real, pero su comportamiento es como que si estuviese presente. Entonces, esa reacción R asterisco 1, 2, 3 y la reacción en A nos resuelven la estructura secundaria 4. Entonces, si el ejercicio terminara acá, gracias por el recuadro, si la estructura terminara acá, ya estarían en condiciones ustedes de trazar los diagramas de momento flector, esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Esfuerzo, momento flector, esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Y para la estructura en su conjunto, hemos determinado ya la reacción definitiva RA. La R123 es una reacción que opera en la articulación, es una reacción de paso. Entonces, para poder continuar con el cálculo, esa reacción 1, 2, 3, R asterisco 1, 2, 3, como está esta estructura apoyada en la estructura secundaria 3, que es la de la derecha, le cambiamos el signo a esa reacción R asterisco 1, 2, 3 y la llamamos influencia de la estructura S1 o de la estructura secundaria 4 sobre la estructura secundaria 3. Entonces, fíjense que si vamos, ahí está. Está con el circulito en amarillo, los dos están con el circulito en amarillo, ya nos olvidamos de la estructura secundaria 4 y pasamos a la estructura secundaria 3. Y la R asterisco 1, 2, 3, tal como lo marcó Kevin, está acá aplicada ya no como R1, 2, 3, sino como la inversa. Mejor dicho, la misma pero el signo opuesto. Y 1, 2, 3. Y de esa manera, fíjense que tenemos una estructura ahora que nuevamente tiene el apoyo B, una articulación en I1, 2, 3 y un apoyo en A3, 4, 5. ¿De acuerdo? En A3, 4, 5. Entonces, lo que hay que resolver acá ya es un sistema triarticulado que lo veremos posteriormente. Ya eso lo han visto en isostática 1, deberían haberlo visto con isostática 1 cuando se resolvía una chapa de dos, un sistema o un arco triarticulado. Entonces, al resolver este sistema triarticulado, bueno, el apoyo en A3 asterisco 4, 5, aquí yo me equivoco, le he puesto como si fuera móvil, pero sigue siendo un apoyo fijo, es una cuestión de dibujo. Entonces, ¿qué se resuelve de esta estructura? Esta estructura tenía cargas, tenía fuerzas, tenía momento. A las cargas, a las fuerzas y momentos propios de la estructura, le sumamos la I1, 2, 3 y realizamos el cálculo de las reacciones. Al realizar el cálculo de las reacciones vamos a obtener, si ustedes quieren, RB o si no, sus componentes RBX y RBI. Y la reacción
en el apoyo ficticio A asterisco 345 que se llama R asterisco 345. Ya estamos en condiciones entonces de tener un sistema triarticulado con las fuerzas que actúan y ya las reacciones. Es decir, tenemos la estructura secundaria 3, o mejor dicho, la estructura secundaria 3, sí, con las fuerzas que le son propias, más la agregada I1, 2, 3, y la reacción en B y la reacción en A asterisco 3, 4, 5. En esas condiciones ya podemos nosotros trazar los diagramas de momento, esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Momento flector, esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Entonces, fíjense que es como un ejercicio aparte, donde es un sistema triarticulado en el que solamente se le ha agregado la carga I1, 2, 3 y se lo resuelve. Entonces, esa R asterisco 3, 4, 5, le cambiamos el sentido y la aplicamos. Ahí está, I1, 2, 3 es igual a menos R asterisco 1, 2, 3. Esa la cambiamos, esa A asterisco 3, 4, 5 la cambiamos por I asterisco 3, 4, 5 y se la aplicamos a la próxima estructura. Sí, esa le cambiamos el signo y la pasamos a la estructura siguiente. En la estructura siguiente tenemos, creo que te pasaste una. No hay la 32. Esa es la que le continúa. No hay la 32, ¿no? No. ¿Ah? Sí, no está la 32. A ver, esa es la 32. A ver, no, la otra. Esa, no, a ver, otra. En la anterior hoja había una R345 asterisco. Le cambio el sentido y la aplico a la estructura secundaria que está a continuación y por derecha, que es la estructura secundaria 2. La estructura secundaria 2, que tiene el apoyo C y la articulación A asterisco 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Tiene A asterisco 5, 6, 7. Entonces, esta está compuesta, esta estructura, por la S4 y por la S5. Evidentemente que tiene sus propias cargas, sus propios momentos, y le agregamos la I345, o sea, la influencia de la estructura de izquierda, y la resolvemos. Sigue siendo un sistema triarticulado compuesto por S4 y por S5, y obtenemos como resultado la reacción en C y la reacción en R567, que es el apoyo doble. En esas condiciones, como si fuera un pórtico independiente de todo, exacto, determinamos la reacción en C, la reacción en R asterisco 567 y MNQ, como se indica, que son diagramas de esfuerzos característicos. Bien, entonces esa reacción de ese pórtico, fíjense ustedes, la reacción A567, ¿a dónde llega? La 567, ya habría que aplicarla a la estructura principal. Ya no hay a derecha una estructura secundaria. Entonces, esa R567 se la aplicará posteriormente a la estructura principal. Entonces, guardamos esa I567 y resolvemos la estructura secundaria 1, que está a la derecha de la estructura principal. Fíjense que es la chapa S8. Esa chapa S8 tiene sus propias fuerzas y al resolverla obtenemos la reacción de vínculo R asterisco 78
y por supuesto la reacción de vínculo RF. En todos los casos RA, RB, RC, en este caso RF, son las reacciones definitivas de este esquema. Entonces, al resolver este esquema, hemos terminado la A*78. A*78. Con lo que ya estamos en condiciones de abordar el cálculo de la estructura principal, que sería en la próxima página. Fíjense entonces que la estructura principal, que está apoyada en D y en D y en E, que es la que aparece en azul en la primera hoja, tiene su propia fuerza, sus propios momentos. Y le aplicamos la influencia I567 a la izquierda y la influencia 7,8 a la derecha. Recordemos que esa influencia I567 es la influencia de toda la cadena de estructuras secundarias que hay hacia la izquierda. Y al calcular la primera de la izquierda, encontramos una influencia. Se la pasamos esa influencia a la de la derecha, le pasamos esa influencia a la de la derecha, y, o sea, vamos acarreando todos los efectos que van provocando la estructura secundaria, que se van apoyando hasta llegar a la estructura principal, y en la estructura principal ya tenemos la influencia I567. Esa influencia I567 en realidad sería la influencia de las estructuras S4, S3 y S2. Yo tendría que haberlo puesto aquí, pero no lo he puesto, pero I567, para mayor claridad, tendría que decir que es la influencia de las estructuras S4, ES3 y ES2. Y que la I78 es la influencia de la estructura ES1. Entonces ya estamos en condiciones de calcular esta estructura que tiene los apoyos D y E y la articulación A78, mejor dicho, A567, la articulación A567, y es un sistema triarticulado para el cual nosotros tenemos que resolver como si fuera un pórtico, una estructura totalmente independiente, para la cual encontramos la reacción en D, la reacción en E, y con tales reacciones puedo ya determinar los diagramas de momento flector, esfuerzo normal y esfuerzo de costo. Y pasamos a la próxima página, creo que es la, ¿cuál es? A 33. Ocupado en la clase. Entonces la 34, de alguna manera, como ustedes pueden ver, la página 34, si es que la tenemos, sí, ¿no? La 34 Sí, es esta. sí, por aquí, pues. En la que se muestra la estructura, el cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre de la estructura analizada y la secuencia del cálculo. Fíjense que hemos resuelto primero la ES4, la estructura S4, y que con esa estructura S4 calculamos MNQ, la reacción en A y la reacción R123. En la estructura S3 calculamos RB y la reacción R*34 y MNQ, después la estructura S2 y calculamos RC y R*567, y al lado le he puesto PJ y 1, 3, etcétera, las influencias. Y luego calculamos finalmente la estructura ES1, la estructura ES1, que es secundaria. Y finalmente, con las reacciones o las influencias de todas estas fuerzas que llegan a la estructura principal que está al fondo, apoyada en D y en E, se obtiene evidentemente la reacción en D, la reacción en E y los esfuerzos característicos M, N y Q. Entonces, fíjense que esta estructura muy compleja, múltiplemente articulada y de difícil solución, otra vía, con el método propuesto
que simplemente estamos resolviendo una serie de estructuras menores. En todos los casos, hay tres estructuras que hay que resolver: una chapa simple, un sistema triarticulado o un apoyo o un caso especial de tres. Todo entonces va dando vueltas en torno a lo mismo. Pasemos a la 35. Hay una viga isostática que tiene una importancia muy especial o particular y que es muy utilizada incluso actualmente para estructuras isostáticas de puentes. Se llama la viga Herbert. Es una viga de eje recto, múltiplemente articulada, como ustedes están viendo, o articulada, y que se llama viga Herbert. Esa es su dominación. Su eje es horizontal y está compuesta por una serie de chapas articuladas y con una serie también de apoyos externos. Entonces, fíjense que una aplicación muy interesante del procedimiento es resolver esta viga Herbert. Entonces, procedemos de igual manera. ¿Cuántas chapas son? S1, S2, S3 y S4. Trazamos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos las 4 chapas y 3 apoyos. Y como esos apoyos están entre 2 chapas, quitan 2, 2 y 2. Entonces, la sumatoria, o mejor dicho, para 4 chapas, lograr libertad del sistema desarticulado son 12. 12 menos 6, que es la sumatoria de B sub I, paréntesis, no, 6. Es decir, que esta viga, o esta cadena, que después será una viga Herbert, esta cadena compuesta por 4 chapas, tiene 6 grados de libertad. Y con los 6 restricciones de las articulaciones, el grado de estaticidad es igual a 0, por lo tanto es una estructura isostática. Entonces veamos cuáles son ya las estructuras con las que está compuesta. Busquemos la estructura principal. ¿Cuál es la estructura principal? La estructura principal es la chapa S4, que está empotrada. Quiere decir que la articulación A3-4 es un punto fijo para la derecha. Al ser un punto fijo para la derecha, fíjense que este es un caso muy especial. Es una articulación doble. Esa articulación doble tiene una articulación interna, un apoyo simple, una articulación interna, y acá, en vez de un apoyo doble, para la configuración genérica, tiene 2 apoyos simples. O sea que las chapas, la chapa S1, la chapa S2 y la chapa S3, forman una estructura que es el caso de 3 chapas que tienen 2 articulaciones en los extremos y un apoyo simple al centro. Entonces, volviendo, las estructuras son: la estructura principal es S4, que es una chapa simple, y la estructura secundaria es un caso especial de 3, y se lo dibuja acá. Fíjense que al dibujarlo acá, tenemos la primera chapa con 2 apoyos simples, la segunda chapa con un apoyo simple, 2 apoyos simples que hacen uno doble, un apoyo simple, y la tercera tiene un apoyo doble. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para la determinación de las reacciones de vínculo y de los esfuerzos característicos? Se resuelve esta estructura secundaria, son 3 chapas, entonces tienen su propia solución, que después la vamos a ver, y con la que se determinan la reacción en A, en B, en C, y en la articulación A3-4 asterisco, que es la que la liga a la estructura principal. Con eso entonces podemos determinar nosotros la reacción R asterisco 3-4, que se la trasladamos con signo opuesto al voladizo de la estructura S4 empotrada, y con eso ya podemos completar el cálculo de la estructura principal luego de haber calculado y hecho los diagramas para la estructura secundaria. Pasemos a la próxima página.
Acá como un paréntesis en el desarrollo, se refiere el cálculo de esa configuración de 3 chapas, donde la chapa de la izquierda tiene 2 restricciones, la chapa del centro tiene 1 restricción y la chapa de la derecha tiene 2 restricciones. Entonces, aquí se indica en el FLIES, lo pueden ver ustedes en el enrique FLIES, tomo 1, los pasos que se siguen para resolver esta estructura de 3 chapas. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Y esto sería interesante que ustedes lo vean en el FLIES también. Se descargan las chapas S2 y S3 y se obtienen esquemas como los que se presentan en esta figura. Hay una situación en la que si se descarga una chapa y esta chapa está articulada, la unión de esas articulaciones es una biela. Entonces, fíjense que en el dibujito tenemos que la biela apoyo C con la articulación A2-3 es una biela. Esa biela es como que si en la chapa S2 hubiera un apoyo simple en la articulación A2-3. Esa articulación simple A2-3 en la intersección con la vertical que pasa por el apoyo B, recuerden ustedes que donde se cortan las rectas de acción de 2 apoyos simples, se forma un apoyo doble. Entonces, donde se corta la biela B con la recta vertical por el apoyo B, donde se corta la línea de la biela B chica, o sea, mejor dicho, B minúscula, con la vertical que pasa por el apoyo en B, se forma un apoyo ficticio doble, B, C asterisco. Este apoyo doble para la chapa descargada, porque hemos descargado también la chapa S2, SB C asterisco con la articulación A1-2 forma un apoyo simple, como se ve en el dibujo más abajo. Entonces la chapa S1 está apoyada en A y en ese apoyo simple B asterisco C. Sí. Mediante esa condición de que una chapa con 2 articulaciones descargada se comporta como una biela, como un apoyo simple. Entonces la biela B minúscula con la vertical del apoyo B mayúscula forma un apoyo doble. Ese apoyo doble es una articulación que con la articulación A1-2 forma un apoyo simple, con lo que se llega a la figura a la tercera figura, donde lo que se resuelve ya es una chapa. Es una chapa con la articulación ya RA. La reacción en A, ¿verdad? Si nosotros repetimos el procedimiento descargando la chapa, por ejemplo, S1, vamos a tener una biela entre A y la articulación A1-2 y vamos a, siguiendo el mismo proceso, llegar a determinar nuevamente la situación a la que llegamos con la primera intervención. Y acá, si son 2 las chapas cargadas, tenemos que lo que se resuelve es un sistema triarticulado. Entonces, va a haber que hacer un ejercicio especial porque es, léanlo en el FLIES, pero es un ejercicio especial que amerita hacerlo de alguna manera con un ejercicio práctico. Lo que quería yo indicar es que este ejercicio tiene esa condicionante. Cuando una chapa está descargada, actúa como una chapa descargada con 2 articulaciones, actúa como una biela. Entonces, articulación, en 2 articulaciones en una chapa son una biela. Una biela es un apoyo simple. Entonces, como aparece esta como estructura principal de las 3 posibles estructuras, es que se ha desarrollado esta solución y yo les voy a hacer para la próxima clase un ejercicio más
más ilustrativo para que ustedes vean cómo se resuelve este sistema que es el tercer caso de estructuras isostáticas articuladas. Son tres casos. Uno que es la chapa simple que no tiene articulación. El segundo caso que es el sistema triarticulado, que son dos chapas con de a dos articulaciones. Ya no puedo decir. Sí. Ya. Pasemos, por favor. Era 37, ¿verdad? A la 37 hemos vuelto a una viga. ¿No? Hola, Fernando. Una viga Herbert, otro ejercicio de una viga Herbert. Fíjense ustedes que esta viga Herbert tiene S1, S2 y S3Z. Tiene tres chapas. Por lo tanto, los grados de libertad del sistema desarticulado son 9. El diagrama de cuerpo libre tiene dos articulaciones y con tal motivo los grados de libertad o los grados de libertad del sistema articulado es 9 menos 4 igual a 5. Si ustedes pueden ver, tenemos que la sumatoria de los B sub E exteriores es 2, 3, 4 y 5. ¿Cuáles son las estructuras? La estructura principal sería la chapa S1, porque la chapa S1 es una chapa simple, tiene un apoyo doble y tiene un apoyo simple, con lo que provee un punto fijo hacia la derecha. Ese punto fijo a la derecha con, fíjense ustedes, como estructura secundaria 1 es la chapa, otra chapa simple. ¿Por qué? Articulación y la que viene simple es una chapa simple. Entonces ahí hay un punto fijo que para la chapa S3 la convierte en otra chapa simple con un voladizo. Entonces, en realidad, fíjense ustedes que aquí aparece una serie de momentos. Estos momentos aparecen en el ejercicio, pero cuando resolvemos la viga o la estructura, estos momentos pasan a ser cargas como las cargas que hemos visto en los otros ejemplos. Entonces, esta viga Herbert tiene tres chapas, la S1, la S2 y la S3. ¿Qué tiene de llamativo? Que el apoyo B y el apoyo C están en coincidencia con las articulaciones. Si bien los apoyos articulan la chapa con una articulación, aquí la chapa es como que si llegaran dos chapas a la misma articulación, al mismo apoyo móvil B o al mismo apoyo móvil C. Por eso es que cuando se le quitan los apoyos, tenemos que son tres chapas y donde están las articulaciones, nos olvidamos de los apoyos externos y colocamos las articulaciones y ahí está que señalamos con 2 y señalamos con 2 los grados de libertad que quitan estas dos articulaciones. Entonces, que haya una coincidencia en la ubicación de la articulación interna con el apoyo externo no significa ningún problema en la solución, por lo que quitamos los apoyos externos y nos queda el diagrama de cuerpo libre que ya sabemos manejar. Vamos a la 38. La 38 es otra viga Herbert, para abundar, en la que está formada por dos chapas. Sistema desarticulado, 3 por 2, 6. Son dos chapas, el sistema, los grados de libertad desarticulado es 6. El diagrama de cuerpo libre solamente tiene entonces una articulación, con lo que los grados de libertad del sistema articulado es los grados de libertad del sistema desarticulado menos la sumatoria de B sub I, que es 6 menos 2, 4. Y fíjense que tenemos como apoyo externo un empotramiento en A, que son 3 para sumatoria de B sub E, y 1 el apoyo simple en B. Entonces, el grado de estaticidad es igual a 0, es una estructura isostática. ¿Cuáles son las estructuras principales? Es la chapa S1, que es una viga empotrada, que es un sistema, que es una chapa simple, que en este caso está empotrada, y que provee un punto fijo a la chapa S2 de la derecha en A1,2. Entonces, la estructura secundaria desde A1,2 o del punto fijo hacia la derecha
es otra chapa simple apoyada en A1-2, que es el punto fijo, y apoyada en el apoyo externo B. Entonces, esta segunda estructura o estructura secundaria es otra chapa simple y es una viga simplemente apoyada con un voladizo. Hacemos. Esta es otra viga Herbert. ¿Qué podemos acotar o agregar? Que el procedimiento sigue siendo el mismo. S1, S2, S3 y S4. Son 4 chapas. Grados de libertad desarticulado, 12. Vemos el diagrama de cuerpo libre y tenemos 3 articulaciones, 2, 4, 6. 12 menos 6, 6. Y fíjense que tenemos un empotramiento y 3 apoyos simples, con lo que el grado de elasticidad es igual a 0. La estructura principal sigue siendo la S4, que es una chapa simple empotrada. Quiere decir que le provee un punto fijo en la articulación A34. La articulación A34 con una articulación seguida, en la próxima chapa un apoyo simple y en la otra chapa un apoyo doble o 2 apoyos simples, estamos en el caso que recién intenté explicárselo, que es el caso especial de 3 chapas. Pasemos. Bueno, y aquí tenemos otra que sería ya la acción como se hizo con el último pórtico múltiple, de cómo se va resolviendo paso a paso cada tramo o cada estructura, sea secundaria o sea principal. Entonces fíjense que acá tenemos S1, S2, S3, S4, S5 y S6. Son 6 chapas. Grado de libertad desarticulado 3 por 6, 18. ¿Cuántas articulaciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, que las mostramos en el diagrama de cuerpo libre. 5 por 2, 10. Entonces, 18 menos 10, 8. 10 mejor dicho. Entonces, sumatoria de subir es 10. Entonces, los grados de libertad serán 18 menos 10 igual a 8. Y si contamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 los apoyos externos, vamos a tener que el grado de elasticidad también igual a 0. ¿Cómo son las estructuras? Entonces, si es una estructura isostática, ¿cómo es la estructuración? ¿Qué estructura principal tenemos? Tenemos la capa S1, que es un empotramiento. Quiere decir que el A1-2 es un punto fijo. Ese punto fijo con la chapa S2, que tiene un apoyo simple, determina una estructura secundaria chapa simple y provee un punto fijo en A2-3. Ese punto fijo A2-3 con la chapa S3 y el apoyo simple es otra chapa simple, provee un punto fijo A3-4 para la chapa S4, que a su vez también es una chapa simple, que provee un punto fijo en A4-5 para la chapa siguiente, que con el apoyo simple forma otra chapa simple que provee un apoyo con punto fijo en A5-6 y finalmente será otra chapa simple, la chapa S6, que es una viga emboladiza. Entonces, si ustedes se fijan a ver cuál será la solución. La solución ya va en el sentido opuesto. Se resuelve la primera viga simplemente apoyada, que está en la escalera esta de abajo, se resuelve la primera estructura, que es la chapa S6, y se obtiene la reacción en el apoyo 5-6, que cambiado de signo es el I65. Se aplica ese I65 a la chapa S5, se obtiene la reacción, se le cambia de signo y se tiene la I54 y la I43, la I32 y la I21, que es la que finalmente se resuelve la estructura principal, la chapa S1, pero fíjense que ha habido todo un traslado de influencia desde la primera estructura secundaria calculada hasta la última. Y evidentemente que en el transcurso de este cálculo se encontraron las reacciones RF, RE, RD, RC, RB y RA, que van a encontrar con las reacciones horizontal, vertical y momento. Entonces, ¿qué es lo que
en cada caso hemos tenido que trazar un diagrama de momentos flectores, esfuerzo normal y esfuerzo de corte para una chapa simple. Todas son acá en este ejemplo vigas simplemente apoyadas. Y varias tienen su voladizo que no le afecta en nada. Esa es entonces la solución de esta viga Herbert y podríamos pasar a la próxima página. Bueno, esto ya se me secó la boca. Quiero ya solamente hacerles una mención, lo dejamos para la próxima clase, pero estas son, si pasamos a la página siguiente, Kevin, a la 40, eso. Estos son pórticos con tensores puntales. ¿Qué es un tensor puntal? Es una barra que trabaja atracción y trabaja compresión. Eso se llama tensor puntal. Entonces, fíjense que en este esquema, ¿qué se muestra? Se muestra dos chapas, S1, S2, y una barra que va desde el vértice superior derecho hasta la barra S1. Si solamente consideráramos nosotros la chapa S1, la articulación A1-2 y la chapa S2, tendríamos que son dos chapas, pero con un apoyo doble y un apoyo simple. Entonces se abre. Se abriría y no tendría equilibrio. Por eso es que se considera que esta diagonal que tiene entre corchete y en azul el punto 1, ese es el tensor puntal. Ese hace que se ligue la chapa S1 con la chapa S2, entonces se estaría completando el apoyo faltante y esa es una estructura estable e isostática. Y si miramos nosotros cuántas chapas son dos chapas. Grado de libertad desarticulado, que 2 por 3, 6. ¿Cuántos son los vínculos internos? 2. Entonces los grados del sistema articulado son 4. Y la sumatoria de los apoyos externos son 2 más 1, 3, más el tensor puntal 4. Ese es entonces el sistema pórtico-tensor y que su solución está más abajo, pero pasemos a la otra página, a la anterior. Sí, y en la anterior vemos prácticamente lo mismo, fíjense. Una chapa, articulación y otra chapa que llega a B. Y si fuera un arco con una articulación en el extremo derecho superior, se abriría porque el apoyo B es móvil. Entonces se le coloca un tensor puntal CD y con lo que se obtiene la estabilidad del sistema. A efecto del cálculo, ese tensor puntal es una biela, es como un apoyo simple. Entonces, fíjense que si nosotros reemplazamos el tensor puntal CD por un apoyo simple, como lo hago en la figura de la primera figura de abajo, ese apoyo simple aplicado en el punto D, en la intersección de las verticales que pasan por el apoyo D y por el apoyo B, se obtiene, como ustedes ven en la segunda figura, un apoyo doble. Cuando ustedes practican un apoyo, la combinación de dos apoyos simples da un apoyo doble. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos o un sistema triarticulado, apoyo doble, articulación, apoyo doble, o más precisamente, porque el apoyo simple vertical es coincidente con la línea de la chapa S2, esta articulación con la articulación A1-2 forma un apoyo simple. Articulación, articulación en una chapa descargada es un apoyo simple. Entonces, ese apoyo simple hace que el esquema de cálculo sea una chapa simple, donde tenemos un apoyo A y un apoyo simple en la articulación de la extrema superior derecha. Y ya con eso tenemos las condiciones para resolver este esquema. Bien, veremos más en detalle posiblemente este esquema de tensor puntal la próxima clase. Y por hoy, si no hay preguntas, sugerencias, comentarios, etcétera, etcétera, yo los saludo y los dejo.